Y hoy traigo un tema que está basado en el libro de Efesios, la carta a los Efesios, capítulo número 4. Búsquela, por favor. Efesios, capítulo número 4. Y vamos a leer desde el versículo número 1 hasta el versículo número 16. Efesios 4, del 1 hasta el 16. Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional para que haya mayor comprensión. Si usted no tiene Biblia, entonces órele al Señor y dígale que le provea para comprarse una Biblia. No piense en tener el celular más costoso. Igual, sea como sea, sirven para lo mismo, caro o barato. Y dicen los expertos que de todo lo que puede hacer un celular, uno solamente aprovecha el 20% de todo lo que puede hacer un celular. Ojalá que no se diga eso mismo de la Biblia en su mano, que se diga más bien que usted la aprovecha al 100%. ¿Sí, amén? Y creo que una Biblia, por cara que sea, no vale lo que vale un celular. Así que cambie el chip y propóngase comprar una Biblia de papel. Una Biblia de papel, porque en ella hay más esencia que en la del celular. En ella hay como más presencia que en el celular. Bien, dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 4, versículo 1. Por eso, yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. ¿Quién hablaba ahí? El apóstol Pablo le escribió una carta a los cristianos en Éfeso. ¿Dónde estaba el apóstol Pablo? Estaba preso, como cosa rara, él mantenía preso en la cárcel por causa de Cristo. Versículo 2. Siempre humildes y amables, pacientes y tolerantes unos con otros en amor, así como son los creyentes de la gran comisión, ¿cierto? Sí, amén. Digamos que sí. Versículo 3, esfuércense por mantener ¿qué? La unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Leamos todos el versículo 5 bien fuerte, dice, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Amén. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado ¿qué? Gracia, en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió? Sino que también descendió a las regiones bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y su nombre es Jesucristo el Señor. Amén. Versículo 11 dice, Él mismo constituyó a unos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Versículo 14. Léalo por favor en voz alta. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza
y por la astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza. Es decir, ¿quién? Cristo. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Amén y amén. Esta carta la escribió el apóstol Pablo a los cristianos en una ciudad llamada Éfeso. Y como todas las cartas de Pablo, fueron escritas respondiendo a una necesidad que había en esos creyentes en ese momento. ¿Cómo era Éfeso en ese tiempo? Éfeso era conocida como la capital o el centro mundial de adoración a ídolos en el Imperio Romano. Había ídolos de todas las clases, colores y sabores. Era un imán para la inmoralidad sexual y para cualquier buscador o buscadora de placeres inimaginables. Era una Sodoma de ese tiempo, hace 2000 años aproximadamente. Allí estaba una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo a la diosa Diana, o llamada también Artemisa, que era la diosa de la caza, era la diosa de los nacimientos y de la virginidad. Era muy adorada, muy invocada en ese majestuoso templo. Allí también en Éfeso había un centro político, había también un centro de negocios y también un centro en cuanto a la educación. Entonces se puede imaginar usted más o menos cómo era esa gran ciudad. Pero al mismo tiempo, habían unas filosofías muy fuertes, muy arraigadas en ellos, mucho ocultismo espiritual, y todo eso llamaba mucho la atención de la gente que vivía ahí y de los que llegaban. Entonces, en medio de eso, había unos cristianos, había una congregación, había un grupo que quería hacer las cosas a la manera de Dios. Pero Pablo detectó algo a lo cual él quiso brindarle solución. Y es que esos cristianos eran unos inmaduros espiritualmente. Eran unos niños. Y seguramente, si seguían siendo niños, no iban a poder enfrentar ni superar la corriente de Éfeso de idolatría, de inmoralidad, de ocultismo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es que uno como niño es indefenso, ¿sí o no? ¿Un niño se puede defender como se debe? Difícilmente, ¿cierto? A un niño fácilmente se le engaña. Un niño por un dulcecito se va detrás de un desconocido. ¿Sabe que espiritualmente es lo mismo? Una persona espiritualmente inmadura puede dejar su caminar con Cristo en cualquier momento. Una persona espiritualmente madura pelea la buena batalla, sabe a quién se enfrenta, sabe cómo hacerlo, quién está con él y sabe cómo vencer. Este mensaje lo he titulado Maduremos. Dígale por favor el título del mensaje a la persona que tiene ahí a su lado. No dije que le dijera madure, ole. No, maduremos, maduremos. Y eso es lo que Pablo buscaba en los cristianos en todas esas iglesias que él fue plantando. Está bien que de comienzo fueran niños espirituales, pero tenían que crecer porque era difícil a lo que se enfrentaban. ¿Saben? Esta iglesia este año cumple 15 años.
Tenemos una quinceañera en medio de nosotros y es esta iglesia. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Lo cual nos indica algo. Esta iglesia ya no es una iglesia que está llamada a ser niña, a dejarse llevar por cualquier cosa, doctrina, tontería o pensamiento. No, estamos llamados ya por la edad que tiene esta congregación a vivir en madurez espiritual, ¿sí o no? Y la madurez espiritual no es algo que se dice, la madurez espiritual es algo que se nota. Dígale otra vez a su hermano, que se te note la madurez espiritual. Una vez, y esta historia me la enviaron esta semana, cuenta esa historia que iba un hombre en su automóvil, va llegando a un semáforo, el semáforo estaba en verde, cambia a amarillo, él piensa rápido, tenía la opción de pasar porque todavía no se había puesto en rojo, pero él decidió hacer lo correcto. ¿Qué hizo? Frenó y paró, el semáforo cambió a rojo. Atrás venía una señora en un carro, la señora tuvo que frenar porque ella también aspiraba a pasarse el semáforo. Al frenar se le cayó el celular, se le rompió la pantalla y lo peor, se le cayó el maquillaje y se le regó. Eso para ustedes, eso es terrible. Celular o maquillaje, eso es horrible. Y empieza esta mujer, abre la ventana y desde atrás empieza a decir: bruto, bestia, ¿por qué no aceleró? Animal, y groserías y groserías y groserías, y lo trató de lo peor. Ella no se percató que al lado estaba una moto de la policía y el policía ahí mirando todo lo que estaba pasando. Le dijo: señora, hágame el favor, se baja del carro, usted queda arrestada. Se la llevaron para la inspección de policía, la metieron al calabozo, el carro a los patios y allá pasó la noche. Usted pensará, pero por eso meten. Déjeme contarle la historia completa. Al otro día llaman a la señora, la sientan ahí en la oficina de la inspección, llega el policía que la arrestó y le dice: señora, le debo una disculpa. Y ella le dice: ¿por qué? Él le responde: mi señora, yo vi toda la escena y resulta que me puse a mirar su carro mientras usted alegaba y todo eso, y vi que en el bumper de su carro decía: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Pero seguí mirando el carro y vi que abajo de la placa también había otro letrero que decía: yo escojo la vida en Cristo. Seguí mirando el vidrio de atrás y el vidrio de atrás decía: sígueme porque voy para la iglesia. Además, ahí cerca del stop había el símbolo de todos los cristianos, el pescadito. Entonces, ¿sabe por qué yo la arresté? Porque yo me di cuenta que ese carro era robado. Yo me di cuenta que usted se había robado ese carro. ¿Por qué cree que el policía pensó eso? Parece que el carro sí era cristiano, pero la dueña no. Ojo, ojo, es necesario ser coherentes entre lo que decimos que somos y lo que somos. Es necesario mostrar madurez espiritual aquí dentro de la iglesia, pero también afuera. El policía y la señora comprobaron que era una mujer inmadura, que era una mujer que era solo bla, 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 y que en su día a día no mostraba la madurez espiritual, porque madurez espiritual es ser más
como Cristo. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí quieren ser más como Cristo? Levante su mano y dígaselo que Él está aquí. Su espíritu está aquí. Dígale: Señor, yo quiero ser más como tú. Ayúdame a ser un cristiano maduro. Ayúdame a ser como tú, Señor Jesucristo. Porque es que el apóstol Pablo, en sus cartas a las iglesias, hacía mucho énfasis en eso. Maduren, les decía, pero en otras palabras, busque por favor estos versículos rápidamente. Primera de Corintios 3:1, Primera de Corintios 13:11, Primera de Corintios 14:20. Uy, se la tenía montada los corintios. Pero también Efesios 4:14. ¿Listo? Primera de Corintios 3:1. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a ¿qué? Carnales, como a niños en Cristo. Si Pablo pudiera escribir la primera carta a los granadinos, capítulo 3, versículo 1, ¿qué les diría? Una carta dirigida a nosotros, ¿diría lo mismo? Mire lo que les dijo ahora en el capítulo 13, versículo 11, les dijo: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Tremendo, ¿no? Lo paradójico hoy en día es que hay creyentes que con el paso del tiempo se les debería ver la madurez, pero son unos niños espirituales. Y eso es ridículo. Creo que los únicos niños, que los únicos adultos haciendo de niños que no se vieron ridículos y que los amamos, fueron los del elenco del Chavo. ¿Sí o no? ¿Cómo tuvieron esa gracia de, siendo unos adultos, se disfrazaron de niño y crearon esas historias que nos llevaron a pensar y a verlos no como adultos, sino como niños, y a amarlos? Porque ¿cuántos aman esas historias? El Chavo, Chespirito, todo eso. Pero vaya usted o yo, vistámonos como niños a ver qué nos van a decir. Oiga, Henry, es ridículo, pastor. Madure, ya está viejo. Un cristiano que debería ser maduro y se comporta como un niño es un cristiano ridículo. Primera de Corintios 14:20. Hermanos, les dijo, no sean niños en el modo de pensar, otra vez lo mismo, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Dígale por favor a su hermano el título de esta predicación de hoy. Dígale: hermano, maduremos. Tenemos que madurar. Tenemos que madurar. Niñadas no más. Y dice en el texto que estamos hoy estudiando, Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema, por mentiras, por engaños, por estrategias de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Cómo son los niños cuando les ofrecen un helado? Los abusadores saben muy bien eso, se los llevan con dulces, con helados, no con sopa, con helados. Y así hay algunos niños espirituales hoy en día. Ay, allí está cayendo escarcha. Ay, vámonos para allá. Ay, por allí dicen que viene plata en abundancia. Ay, vámonos para allá. Ay, por aquí está pasando esto, que a veces ni la Biblia dice ni aprueba esas cosas. ¿Por qué son? ¿Por qué van? Porque son niños. Pero una persona que ya ha vivido, que lleva tiempo, que ha estudiado, que ha experimentado, no es tan fácil engañarla. Amados, este es un llamado
a proyectarnos este año, a expandirnos en la madurez hasta ser como Cristo. Amén. Y yo creo que si ponemos cuidado a este mensaje lo podemos lograr, ¿sí o no? Yo creo que si atendemos a la palabra de Dios hoy, lo vamos a lograr. Y hay por lo menos 3 formas de hacerlo. Escúchelo bien. Número 1, para alcanzar la madurez espiritual, mantengamos la unidad. ¿Qué hay que hacer? Porque es que unidos crecemos, desunidos nos acabamos. Y no es casualidad que usted encuentre desde el versículo 1 hasta el versículo 13 demasiado énfasis en eso. Mire, por ejemplo, versículo número 2, siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Versículo 3, esfuércense por mantener la unidad en el espíritu. Versículo 4, hay un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza. Versículo 5, ¿qué dice? Un solo Señor, una sola fe, uno. Todo tiene que ver ¿con qué? Con que seamos uno. De hecho, el Señor Jesús en su oración en el Getsemaní que decía, Señor, que mis discípulos, que mi gente sean uno, así como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Tenemos que mantenernos unidos, amados, como iglesia. Y bueno, en el versículo número 11 habla de que Él estableció unos dones ministeriales que son el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro, todo eso que debe haber en la iglesia. Pregunta, ¿en esta iglesia hay apóstoles? ¿Ha visto usted algún apóstol en la Gran Comisión de Granada? No, pastor, eso es en las mega iglesias de las ciudades, el apóstol tal y el que anda en avión y con guardaespaldas, ese es el apóstol. Escúcheme bien esto, apóstol significa enviado. Así que en un sentido más lógico, aquí todos somos apóstoles. ¿Por qué? Porque somos enviados ¿a qué? Anunciar el evangelio. ¿Está entendiendo? O sea que aquí sí hay apóstoles. Estoy viendo una cantidad de apóstoles. Pero también dice profetas. ¿Ha visto profetas aquí en la Gran Comisión de Granada? No, eso solo es en las iglesias donde se habla al oído, pastor. Aquí no. ¿Cómo que no? Aquí también. Y hay varios. Porque un profeta, en su sentido más puro, es una persona que proclama la palabra de Dios, punto. O sea que yo aquí estoy como que pastor y profeta. Y cuando usted anuncia la palabra, cuando usted predica la palabra, ¿qué es? ¿Hay profetas entonces aquí? Claro, tiene que haber. Evangelistas, portadores de la buena noticia de que Jesucristo, el Hijo de Dios, perdona los pecados, da vida eterna. ¿Hay evangelistas aquí en esta mañana, en esta reunión? ¿Sí o no? Claro que sí. Pastor, personas que alimentan el rebaño, lo cuidan y los guían. ¿Sí hay pastores acá o no? Claro. Y maestros, claro. Es más, venga este martes que iniciamos las escuelas básicas y avanzadas y va a encontrar aquí maestros que le enseñen a usted en esas escuelas de discipulado. Este martes a las 7 de la noche empezamos. ¿Y para qué Dios dio esos dones ministeriales? Para que la iglesia se mantenga unida y funcionando y apuntando a la madurez. Si hay algo que el Señor quiere es que nosotros nos mantengamos unidos, sea como sea. Si hay algo que le dio victoria al cristianismo desde que empezó hace 2000 años hasta ahora, ha sido la unidad. No ha sido la plata, no ha sido las estrategias, no ha sido las alianzas políticas puras o impuras que haya hecho la iglesia, no. Lo que ha mantenido la iglesia trascendente, activa y con poder ha sido la unidad. Y nosotros que somos la iglesia debemos mantenernos
unidos. ¿Está entendiendo? ¿Está aquí? Porque es que la Biblia también habla de que somos un cuerpo. ¿Se ha leído esa parte? Que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, donde Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, y cada uno tiene su función. Por eso cada uno desarrolla en la iglesia, adentro y afuera, sus dones, talentos y habilidades de manera distinta, porque somos un cuerpo. Piensa en su cuerpo. ¿Qué hacen los ojos? Producir lagañas. Muy bien, muy bien. ¿Los ojos hacen la función de los pies? No. La pecueca la producen los pies, no los ojos. ¿Cierto? Pero es necesario tanto las lagañas como la pecueca. No mentiras, es necesario ver como poder caminar. Ahora, ¿qué pasa si hoy decidiéramos aquí traer un hacha y empezar a algunos a amputarles un brazo, a otros una pierna? ¿Cómo se sentirían? ¿Funcionaría igual su cuerpo? Yo sí les puedo hablar muy bien de lo que es funcionar sin un pedacito de cuerpo. ¿Se puede? Sí, pero es más difícil, sobre todo cuando quiero señalar a alguien. ¿Dónde está el otro pedacito de dedo, pastor? Debe estar, ya debe ser polvo. En el momento que fue amputado, porque se estaba pudriendo, porque estaba dando gangrena, eso quedó ahí y se siguió pudriendo y descomponiendo. Esto hasta bonito está después de como 30 años de que eso pasó, 40 años de que eso pasó. El cuerpo unido sigue funcionando. Alguien que quiere ser iglesia, pero que quiere vivir desunido a lo que Dios estableció, se va a morir. Que no nos pase como un hombre de una iglesia que escribió a la iglesia y dejó su escrito en un buzón de sugerencias. Ese buzón de sugerencias alguien lo desocupó y le llevó la hoja de ese hombre al pastor. ¿Saben qué decía esa hoja? Decía: llevo 30 años en esta iglesia. He escuchado aproximadamente 3,000 sermones del pastor, de los cuales no me acuerdo de ninguno, lo cual significa que he perdido mi tiempo y el pastor también ha perdido su tiempo. Me voy. El pastor lee eso y le dio esa ira santa. Y respondió esa hoja y se aseguró que esa hoja volviera al que lo había escrito. Él escribió estas palabras: llevo casado 30 años con mi esposa. Ella me ha preparado más de 38,000 almuerzos de todos los sabores, ricos, feos, pero ella me ha alimentado durante 30 años. Y si ella no me hubiera alimentado durante 30 años, a estas alturas yo estaría muerto. Gracias a Dios por mi esposa, pero varón, dale gracias a Dios por la iglesia, porque aunque no te acuerdes de nada, el solo hecho de estar ahí y disponerte te ha alimentado hasta el día de hoy. Ese hombre leyó esa hoja, inmediatamente la rompió y se volvió en la persona más comprometida en la iglesia donde estaba, porque entendió el poder que tenemos cuando estamos unidos. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por la unidad de la iglesia? No estamos perdiendo el tiempo. Ojo, no se le ocurra a usted ser el llanero solitario del cuento, porque ¿sabe qué? Esos cristianos de hoy en día, esa tendencia que hay de que no, yo sigo a Cristo pero en ninguna iglesia. Explíqueme eso. Es como una abeja que dice: yo soy abeja pero en ningún panal. Yo soy músico pero no quiero tocar con ninguna orquesta. Ojo con eso. Si usted es de los que piensa eso, madure.
Cristo y la iglesia van de la mano. ¿Sabe por qué? Porque aquí en la iglesia hay personas que Dios usa para que nosotros maduremos. Eso le pasó a un líder en Bogotá que trabajaba en una iglesia. Él quería ya ser pastor y ya se estaba preparando para eso, pero el administrador de la iglesia se la tenía montada. Pero montábamos cualquier cosa, se la montaban. Ese líder casi pastor estaba ya, pero hasta aquí. No hallaba qué hacer, renunciar, irse, pero no, él decía, no, tengo que permanecer. Y decidió llevar sus cargas al Señor. En un culto estaban ahí orando, adorando a Dios, y él ahí, y el administrador por ahí pasó y lo vio. Y este líder casi pastor hizo esta oración: Señor, ¿tú por qué no haces que este hombre pase la calle y lo mate un carro? Ya no lo aguanto, así como yo, ya no lo aguanto más, no aguanto más. Y bueno, siguió el culto. Es que a veces los inmaduros hacen unas oraciones tenaces: Señor, o lo cambias, o te lo llevas, o te lo mando, algo así. Siguió el culto, la palabra de Dios, y en la ministración, en la oración, él sintió algo en su mente, que él sabe que era Dios, diciéndole estas palabras: yo no voy a matar a ese hombre, porque yo he puesto personas como él en esta iglesia para formar a personas como tú. Y esto es para alguien aquí. ¿Te incomoda a alguien? ¿No lo soportas? ¿Le tienes una rabia? ¿Quieres que se vaya para otra iglesia o que se vaya de la tierra? En la iglesia Dios pone personas así para formarte a ti, para que madures, para que aprendas a amar, para que aprendas a tener paciencia, para que aprendas a permanecer. Te puso el pastor que te puso, que te molesta, te cansa, te exige. ¿Para qué? Para que crezcas, para que camines con Dios, para que seas una buena persona, para que madures, para que te conviertas en un siervo de Dios, en una sierva de Dios, y no en alguien que no sirve para nada, ni siquiera en Cristo. Mire lo que dice la Biblia, Proverbios 27, 17. Ay, me encanta ese versículo. Proverbios 27, 17. ¿Qué dice? A ver, alguien que lo haya encontrado, que lo pueda leer ahí en la pantalla. Proverbios 27, 17. ¿Qué dice? El hierro se afila con hierro, ¿sí o no? Y el hombre en el trato con el hombre. Léase y búsquese la ilustración o la anécdota de las herramientas en el taller del maestro. Y cómo todas ellas, aunque tienen diferentes funciones y se criticaban y todo, para el maestro eran útiles. Manténgase unido. Aguante, sí, hay personas que, ay, Dios mío, y de pronto alguna de esas se le sentó al lado a usted hoy, la tiene ahí al lado, o la va a tener en el próximo culto, o se la va a encontrar a la salida en Café y Misión, o por ahí. Entienda que tanto en la iglesia como en el hogar también, como en la empresa, el hierro se afila con hierro y el hombre con el trato con el hombre. Amén, amén. Manténgase en el hogar aunque las cosas no sean perfectas. Manténgase ahí, luche, persevere, mantengan unidos como familia, pasará el tiempo y después hasta se reirán y dirán: ay, oigan, nosotros es que a separarnos aquella vez, por esa bobada nos estábamos ahogando en un vaso con agua, creíamos que era una tormenta y no, mire, aquí estamos bien, aquí estamos bendecidos. ¿Por qué? Porque hay gran poder en la unidad. Tenga estabilidad. Eche raíces donde Dios le puso y usted ahí le va a madurar. No he visto un fruto que madure ahí, fuera del árbol. No lo he visto. ¿Qué le pasa? Se seca y se muere. Recordemos las palabras del Señor Jesús. Juan capítulo 15, versículo número 5. Él dijo:
Ciertamente yo soy la vid, yo soy el tallo, Él es el arbolito y ustedes son las ramas. Dígale al que está de su lado, ¿qué hubo, chamizo? Ustedes son las ramas, dijo Jesús. Pero Él dijo, los que permanecen en mí y yo en ellos, producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Separados de mí nada podrán hacer. Un creyente maduro se mantiene en Cristo, se mantiene en la iglesia, le dé el agua donde le dé, lo miren como lo miren, lo salude el pastor o no lo salude, le gaste empanada o no le gaste, le llame la atención o no lo llame, sigue adelante, porque sabe que Cristo lo puso ahí, porque sabe que ahí va a crecer, porque sabe que ahí va a madurar y se va a multiplicar en otros. Amén, amén. Por favor, permanezcamos en unidad. ¿Lo vamos a hacer? Amén, amén. Número 2, para alcanzar la madurez espiritual, hay algo que debemos hacer también, y es practicar la verdad. Mire lo que dice el versículo 14 y 15. Dice, así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, como Cristo. Pablo aquí habla de niños que un día piensan una cosa, otro día piensan otra, y se dejan engañar con mentiras. ¿Por qué? Porque no tienen madurez. Así son los niños. Y el gobierno lo sabe. Por eso les dan cédula a los niños a los 18 años. Porque son inmaduros, para que voten, para que se dejen manipular. No es por nada más. No es que ya tengan la madurez suficiente. ¿Qué diferencia hay entre 17 y 18? Nada, un número. Ya otra cosa es 17 y 30. Eso ya es otra cosa. Una persona madura ya no come cuento. Y una persona madura espiritualmente menos come cuento, come Biblia. ¿Sí o no? Come Biblia. No se deja enredar fácilmente y mucho menos en cuestiones doctrinales. Ya conoces, ay, esto que es que ahora nos volvimos mesiánicos. Es que ahora entonces nos toca circuncidarnos y si no, entonces no estamos bien. Que ahora nos toca vestirnos como Jesús. Que ahora no es Jesús, sino Yeshua, Hamashiach. Que ahora nos toca respetar el Shabbat y las fiestas y todo eso. Nah. Porque lee la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, Corintios, todas las cartas de Pablo donde dicen, no, eso ya no, nos queda el principio, pero ya no. La praxis, ya no. ¿Sabe cuál es el problema? Hay dos problemas en esto de practicar la verdad. Primer problema, muchos conocen la verdad, pero no la practican. Conocen y no practican y entonces no crecen y siempre serán unos inmaduros. Escúcheme bien, el hecho de llevar en una iglesia muchos años no significa que seas un creyente maduro. Es como decir, el hecho de que tengas 50, 70 años no significa que seas maduro. Yo conozco viejos inmaduros, viejas bien inmaduras. Lo uno no va con lo otro. Hay personas que maduran biches y hay hechos que nunca maduran. Y usted me entiende los términos. Gente que conoce el principio de no unirse en yugo desigual. ¿Y qué es lo que hacen? Allá le meten como inmaduros, por no decir más. Gente que conoce el principio de la gratitud y son unos mal agradecidos.
Gente que conoce de la importancia de la obediencia y cuando se les llama a obedecer, ¿qué hacen? ¿Cómo se hacen? Los locos. Ay, no, eso no es conmigo. Gente que sabe el principio de diezmar, ofrendar, no lo practican, pero sí critican al que lo hace y a la iglesia porque lo recibe y los administra. Ese es un problema, conocer la verdad y no ponerla en práctica. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, pero si la ponemos en práctica. Si no, es una verdad y no más. El otro problema, ¿cuál es? Ese sí es peor, y es la ignorancia. Gente que ni siquiera conoce la verdad, mantiene de un lado al otro, están escuchando ecos del uno, del otro, de los videos en YouTube, de este predicador, del otro, y nunca alcanzan madurez espiritual, porque si el predicador, telepredicador dijo lo que no quiere escuchar, entonces ya no lo escucha más, y va a buscar el que le habla bien y el que habla conforme a lo que cree, aunque esté equivocado lo que cree. Qué feo es ver con actitudes de niño a alguien que debería ser maduro. Uno le pregunta a las chicas, adolescentes, habla uno mucho con ellos, con ellas. Venga, ¿y por qué dejó de hablar con esta persona? ¿Qué pasó con el noviazgo? Ay, no, es que ese es un inmaduro. Ay, no, es que esa es una inmadura. ¿Por qué? Porque ¿qué se está buscando? Alguien de verdad, como serio, como que piense bien, como que tenga planes y proyectos, pero grandes y acabarropa y pensando en carritos y pensando en muñecas y pensando y actuando como niños. Practiquemos la verdad. Alguna vez le preguntaron a un hombre, a un muchacho, porque estaban en una reunión donde cada uno decía qué era lo que hacían los papás. Y uno decía, no, mi papá es ingeniero, trabaja en tal parte. No, mi mamá es psicóloga y trabaja en lo otro. Hasta que le preguntaron a él y él dijo, pues aquí donde me ven, mis papás son traductores de la Biblia. Oh, ¿cómo? ¿Traductores de la Biblia sus papás? Esos cuchitos de 70 y de 75 años no puede ser. ¿Traductores de la Biblia? Sí. Ellos son traductores de la Biblia. ¿Cómo? ¿Y cómo es eso? Que son traductores de la Biblia. Sí, porque ellos lo que aprenden de la Biblia lo viven y traducen el texto bíblico a sus vidas y se lo están reflejando a todas las personas que se les acercan. Esos son verdaderos practicantes de la verdad. ¿Cuántos traductores de la Biblia hay aquí en esta mañana? O por lo menos que quieren serlo. Amén. Alcanzar la madurez requiere que practiquemos la verdad. Ponga en práctica este año lo que le van a enseñar en los GCIs que ya empezaron, ya empiezan esta semana todos. Vaya y aprenda y salga a ponerlo en práctica. Ponga en práctica las verdades que le da el libro Tiempo con Dios, el devocional. Que usted lo lea y le dé acciones. Es más, el paso 7 del Tiempo con Dios, ¿qué es? Salga y comparta lo que Dios le habló. Ponga en práctica cada exigencia que Dios le pide porque es para su bien. ¿De qué vale tanto conocimiento si no se pone en práctica? Número 3, mucho silencio en la sala. Dios está hablando. Para alcanzar la madurez espiritual, sirvamos con humildad. Amén. Un gran síntoma de una persona madura espiritualmente es que sirve con humildad. Mire lo que dice el versículo número 16, dice, por su acción, por la obra de Cristo, el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Escúcheme bien esto, el camino hacia la madurez espiritual incluye un servicio humilde, dentro y fuera de la congregación. Amén. Te lo repito, el camino hacia la madurez espiritual incluye un servicio humilde. Y qué bonito es eso, cuando los miembros de la iglesia entienden su función cada uno, entienden que se pertenecen los unos a los otros, que deben permanecer en unidad, entienden que deben vivir y practicar la verdad, y cada uno hace su parte.
Escúcheme bien esto, si este es el año de la expansión, tenemos que entender cuál es nuestra función para poder cumplir la misión. Se lo repito, sonó como bonito. Si este es el año de la expansión, tenemos que ¿qué? Cumplir cada uno nuestra función. ¿Y qué más? Eso, eso. Servir con humildad. Eres un inmaduro cuando buscas siempre ser servido y no servir. Inmaduro. Narcisista. ¿Saben qué es narcisismo? Una persona así, que quiere que le sirvan, que quiere todo el beneficio para él, pero no quiere mover un dedo en pro de los demás. Narcisismo viene de un mito griego, de un hombre llamado Narciso, que se puso a mirar en el agua limpia de un río, su cara ahí como un espejo, y se quería tanto que se quiso besar su imagen y se fue de trompa y se ahogó. Así terminan los narcisistas. Mucha exaltación propia. Ay, pastor, le iba a poner Narciso a mi próximo hijo, ya no. Soy inmaduro cuando, aunque tenga la edad ya adulta que tenga, cuando me corrigen, me regañan o me llaman la atención, entonces me salgo del grupo, me voy de la iglesia porque es que ahí no hay amor. Madure, madure, crezca, aguante, soporte, sirva, agache la cabeza, que si hay algo injusto, Dios es justo y levantará su cabeza. Pero si el injusto es usted, téngase duro, porque vendrá palo del Señor. Hay gente que no ha entendido esto, que la madurez espiritual no la da la edad ni el tiempo en la iglesia, sino que la da la relación con Jesús. Y entonces tenemos adultecentes. Escuche bien ese término, adultecentes. Adultos que se comportan como adolescentes. Sirvamos con humildad, dejemos de ser tan selectivos. Ay, no, si a mí no me ponen a servir allá en la tarima, no. Ay, no, si no me ponen aquí donde no me asolé, no. Uy, yo ir a salida misionera este año por allá donde los Ugua, no. Tan rica que es mi almohadita en la casa y me voy a ir por allá a dormir y a ver bichos y esos indígenas. Uy, no, 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 no. ¿Eso es madurez o inmadurez? Para las que sea con el Señor, amén. Gracias, hermanita. Para las que sea con el Señor, amén. No, que hay que abrir un nuevo grupo en el barrio más peligroso de esta ciudad. Uy, no, 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 porque allá matan y comen del muerto. No, nosotros somos la luz de este mundo y vamos a ir a las tinieblas, porque qué gracia tiene ser luz donde hay mucha luz. Vamos a plantar una iglesia, no, ya no en Punta Brava, porque ahí ya se está plantando. Vamos a irnos para Fuente de Oro, donde no hay iglesia, asambleas de Dios. Está fácil, es aquí nomás, 15 minutos. Ah, no, allá sí, paz. Y cuando vayan a abrir en Cancún, México, también me dice. Y si no, 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 si no, ¿sabe qué? No cuente conmigo. No. Necesitamos en la obra del Señor gente madura, todoterreno. ¿Hay alguno de esos aquí en esta mañana? ¿Hay alguno de esos aquí en esta mañana que le dicen, Señor, contigo para las que sea, como sea? Si estoy en tus manos, tú proveerás. Porque es que nuestro gran ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, no se quedó siendo un niño. Por eso no le adoramos, ni oramos, ni nada al divino niño. Porque es más, Jesús de niño no hizo ningún milagro. No hizo sino perderse por allá en el templo y casi se desbarata el plan ahí. Él fue creciendo. Tú tienes que ir creciendo.
Tú tienes que ir madurando con el paso del tiempo. ¿Qué dice la Biblia en Lucas 2:52? Que Jesús crecía en estatura y en sabiduría y en gracia para con Dios y para los hombres. Y encontramos un Jesús a sus 30 años, maduro ya, listo para ejercer el ministerio, listo para 3 años después ir a la cruz, mostrando evidencias fuertes de madurez frente a la oposición, frente a la necesidad, frente a la terquedad de los discípulos, frente a preguntas muy confrontadoras. Una madurez impresionante. ¿Por qué? Él puso en práctica estos 3 puntos. Se mantuvo en unidad. ¿Con quién? Con su Padre. Jesús dijo, mi Padre y yo, uno somos. No se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Una unidad perfecta. Pero Jesús también practicó la verdad. Jesús fue modelo en eso. Si Jesús hubiera ido en el carro de la señora de la ilustración al comienzo, ¿lo habían cogido preso? No. Y Jesús sirvió con humildad. Él mismo dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuánto le alaban por ese ejemplo de humildad del Señor? ¿Qué te crees, inmaduro? ¿Te crees más que el Señor? Él, siendo Dios, fue humilde en esta tierra. Y así como Él, así tú. Esto le permitió al Señor alcanzar la victoria frente al pecado, frente a la carne, frente al diablo, frente al mundo. Y eso nos bendice a nosotros hoy, mañana y siempre. Recuerda que así como en la ilustración de la señora, este mundo te está mirando y este mundo espera ver a Jesús en ti. Este mundo está esperando ver a Jesús en ti. No un inmaduro, no una inmadura, una persona que entiende que madurez espiritual es ser como Cristo. Amén. Esa es nuestra meta, ser como Cristo. ¿Lo vamos a hacer? Te dejo esta frase y terminamos y nos vamos. Dice, para la madurez alcanzar, como Cristo hay que andar. Fácil, ¿no? ¿Cómo dice? Para la madurez alcanzar, como Cristo hay que andar. De todo corazón, iglesia, le dedico el título de este sermón. Maduremos. Maduremos y entonces ahí sí iremos camino a la expansión.